Buenos días, niños y niñas, de nuevo. Hoy vamos a terminar un ciclo de viajar y conocer a las culturas indígenas de Colombia y de Antioquia que hemos venido trabajando. Y vamos a terminar con una cultura que es muy importante para nosotros los antioqueños, que son los taamíes. Y entonces hoy vamos a hablar un poquito de esa sabiduría que esa comunidad nos compartió y nos heredó. Nos dejó como legado. ¿Han escuchado la palabra legado? Legado es algo que uno le deja a la generación que viene después de uno. Entonces vamos a ver cuál va a ser ese legado. Para ello, nuestras metas de hoy, ¿cuáles son entonces? La primera es que vamos a describir, después de esta clase, vamos a poder describir rasgos de esa sabiduría de los taamíes como una de las culturas indígenas antioqueñas que tuvo gran participación en el territorio. Y luego de eso, entonces, vamos a sacar una característica de ese legado que los taamíes nos dejaron y vamos a ejercitar esa parte de ese legado con un ejercicio que es cuando voy a invitar a la profe Aleja. Bien, ¿dónde se ubicaron entonces los taamíes? Recuerden que como esto ya es un mapa, ya estamos hablando de mapas, aquí sí logramos hacer, casi siempre en un mapa tenemos, recuerden esto, la rosa de los vientos. Esa rosa de los vientos nos indica norte, este, oeste y sur. Entonces miren que toda la parte que está pintada de verde es la parte en donde habitaron los taamíes o alguna cultura taamí, pero sobre todo ellos se ubicaron en lo que llamamos nosotros el noreste antioqueño. En paisajes muy bellos, de aguas dulces sobre todo. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía en Ventanas. Y les cuento que Manuel Uribe Ángel, un médico, pero también que tuvo grandes influencias en la geografía aquí en Antioquia, dijo acerca de esta cultura lo siguiente: ocupaban los lugares medianeros, al Porce y al Magdalena, es decir, la parte oriental del estado. En ese momento Antioquia se llamaba estado, era un estado de Colombia, debiendo advertirse para mayor claridad que esta nación tenía un apéndice de territorio hacia la parte sur, entre el Cauca y la cordillera central. Entonces vamos a recordar un poquito esa cordillera central que viene por acá está el río Magdalena. Entonces miren que el área de esos taamíes estaba entre estas dos geografías, entre estos dos referentes, la cordillera y el río Magdalena. Incluso, aún más preciso, podríamos decir que entre el río Nechí y Porce, que más o menos está ubicado por acá, y por eso le damos esta ubicación de noreste. ¿Recuerdan? Coordenadas noreste. Muy bien. Principales entonces actividades que desarrollaban los taamíes. Como toda cultura indígena, se dedicaban a la agricultura. Principalmente, ¿de qué productos esta cultura? Del maíz, de la yuca, de la racacha, del aguacate, del plátano, de la higuerilla. Profe, ¿la qué? La higuerilla. ¿Han escuchado algunos en casa qué es la higuerilla? Por acá les traje una fotico. La higuerilla sirve, por ejemplo, para sacar algo que de pronto han escuchado ustedes de sus abuelas, es el aceite de resino o de ricino. ¿Lo han escuchado? Bueno, de ahí se saca, de la higuerilla. Pero entonces ellos, además de ser agricultores, como tuvieron acceso a ríos donde había residuos de oro y también a otros lugares, fueron mineros. Y por eso entonces sus artesanías no solamente eran de barro, sino que también eran de oro. Les cuento algo, también cultivaban algodón y hacían telas y se especializaban, eran los más especializados en ese momento para pintar telas, y por eso era de alguna manera un producto que era muy vendible de ellos a las otras comunidades, por ejemplo, como los nutabes. Entonces los nutabes digamos que se interesaban mucho en esas telas de colores que los fabricaban también, que las hacían también los taamíes. También eran cazadores, pescadores, porque miren que tenían grandes, digamos, diversos accesos a los ríos y a aguas dulces. Y como tenían tantos productos, las telas que pintaban, las artesanías en barro, las artesanías en oro, eran grandes comerciantes.
Digamos que esa es una de las grandes características de los taamíes, que fueron grandes comerciantes y se dedicaron mucho al trabajo de la tierra y al trabajo de las manualidades. ¿Por qué su organización social y política es importante? Bueno, les cuento. A diferencia de otras culturas indígenas de ese momento, ellos no tenían grandes jerarquías, es decir, no había un jefe que mandara a mucha gente, sino que había un cacique que se encargaba de poca población, de población pequeña. Entonces, ese cacique mandaba tribus o mandaba clanes. Y ese cacicazgo se llama un sistema de cacicazgo hereditario. Es decir, los hijos del cacique heredaban su trono, heredaban su poder. Pero recuerden que eran en pequeños clanes, en pequeños tribus, y eso ¿qué facilitaba? Facilitaba que se pusieran de acuerdo en las tareas que iban a realizar, en la forma de gastar los recursos. Entonces, de alguna manera, ese es un aprendizaje que tuvo Antioquia para la distribución de tareas y la distribución de trabajos a lo largo de la historia. Entonces, con muchos líderes en pequeños grupos, puede lograrse a veces un trabajo mucho más eficiente que con grandes jerarquías donde un solo jefe está a cargo de muchas personas. Bien, tenemos un lugar muy especial en el municipio de Yalí. Los que vivan en Yalí, ojalá nos puedan compartir su experiencia y nos puedan compartir historias que conozcan de los taamíes, porque allá hay un lugar muy importante para ellos y que es de reconocimiento social y cultural, y es el Cerro de Tetoná. Ese cerro que ustedes ven aquí en esta foto se ubica, como ya lo dije, en el municipio de Yalí. Miren acá en el mapa de Antioquia, ¿dónde queda Yalí? ¿Sí? Si hiciéramos también una cruz que nos permitiera hacer una división de ese mapa, podríamos decir que queda precisamente al este. Muy bien, aquí está Yalí. Mírenlo aquí, el rojito que está en el mapa de Antioquia. Se encuentra entonces precisamente al este de Antioquia y ahí podemos visitar ese cerro tan hermoso que se llama el Cerro de Tetoná. Imagínense cuánto mide, 1.630 metros sobre el nivel del mar. No es tan alto, pero como hay tanta planicie alrededor, la vista es preciosa de diferentes especies de la naturaleza, tanto vegetales como animales. Miren, ¿recuerdan esta sigla que la trabajamos ya una vez en clase? 1.630 metros sobre el nivel del mar. Significa que desde la parte del mar más baja hasta arriba del cerro, desde la parte del mar más baja hasta arriba del cerro hay 1.630 metros. Y por eso es metros sobre el nivel del mar. Bueno, muy bien. Ese cerro entonces es famoso también. Yo sé que ustedes han escuchado historias de sus abuelas, de sus abuelos, acerca de las huacas. ¿Quién sabe qué es una huaca? Allá en casa, conversen. Ese cerro es famoso también porque se encontraban diferentes huacas. Las huacas en este caso eran de los taamíes. Ellos enterraban a las personas y sobre todo a los caciques que eran, digamos, los de más alto reconocimiento social, los enterraban con sus pertenencias. Y ¿se acuerdan que yo les conté que eran artesanos de oro? Pues como los enterraban con esas pertenencias de oro, eso empezó a significar una búsqueda para ciertas personas que algunos nombran como huaqueros y que lo que hacían era buscar esas tumbas para sacar esas pertenencias. Algunas personas se quedaban con ellas, pero otras, muy respetuosas y queriendo muchísimo el legado cultural de nuestro territorio, lo cedían a los arqueólogos o a los museos de los territorios para que fueran vistos y digamos que pudieran ser observados y disfrutados por toda la población. Entonces esas huacas eran como esos tesoros escondidos que habían dejado esos taamíes. Entonces en ese cerro durante mucho tiempo atrás se encontraban esas huacas. También tiene un significado espiritual. Para los taamíes era muy importante cultivar la tranquilidad,
digamos que esa serenidad que permitía la armonía con otros, y por eso entonces este cerro era muy importante para ellos, porque permitía hacer muchas ceremonias y muchos rituales que les permitía a ellos precisamente cultivar esa tranquilidad y esa armonía que ellos querían tener, no solamente al interior de su comunidad, sino también con otras comunidades. La silla de piedra. Imagínense que en ese cerro entonces se encuentra esta silla de piedra. Todos los que puedan ir a visitar el municipio de Yalí, puedan subir al cerro, pueden buscar esta silla de piedra. Es muy importante para esta cultura taamí. ¿Por qué? Porque ahí se sentaba el cacique o el brujo, lo que llamaban el chamán. El chamán o el cacique se sentaban ahí cuando necesitaban, digamos, extraer cierta sabiduría de la naturaleza, y contemplando toda esa planicie, lo que hacían era precisamente respirar, calmar sus ideas y encontrar un camino que les indicara ese momento de tranquilidad y de, digamos, de meditación que tenían en ese momento. Entonces dice, los taamíes fueron reconocidos por cronistas, personas que escribían sobre ellos, y otras comunidades como seres con vocación de trabajadores y no de guerreros. Comparados con otras culturas indígenas que sí eran muy territoriales y digamos que se enfrentaban a defender parte de su territorio, los taamíes fueron más reconocidos como trabajadores y evitaban ante todo también la guerra. Su actitud tranquila y en búsqueda constante de la armonía, eso provenía de su fuerte desarrollo espiritual. La silla fue precisamente entonces para la contemplación de la sabiduría de la naturaleza, como les estaba diciendo ahora, y les recuerdo que la ocupaban el cacique y el chamán. Bien, otro legado que nosotros tenemos de estos taamíes es el nombre de un recinto Kirama que tiene lugar en el oriente antioqueño. Entonces ese lugar que es de reunión, que es también para hacer algunas, digamos, actividades culturales y sociales, tiene el nombre Kirama, y Kirama fue uno de los caciques más importantes y reconocidos de esta cultura taamí. Entonces miren que puede que no tengamos otras cosas más concretas, pero en el nombre de los lugares también hay herencias y también hay legados que podemos recuperar de nuestra historia indígena. Descendientes ahora de los taamíes hay en un sector que se llama el Chuscal, en la vereda Lejos del Nido. ¿Dónde está esa vereda? Está ubicada entre los municipios del Retiro y La Ceja. Y ya el resto de taamíes fueron absorbidos por el mestizaje. El mestizaje, recordemos chicos y chicas en casa, que es la mezcla de las diferentes comunidades que tuvieron lugar en esta América después del encuentro de dos mundos. Los españoles, los indígenas, los afrodescendientes que trajeron los españoles desde África. Entonces toda esa mezcla produjo otro tipo de población que somos nosotros, que nos llamamos mestizos. Entonces digamos que en nuestro mestizaje también tenemos por allá herencias genéticas y herencias culturales de los taamíes. Bien, entonces, ¿qué vamos nosotros a resaltar hoy de los taamíes? Ese espíritu trabajador, que mire que también se nos ha dicho que los paisas tenemos ese reconocimiento de pujanza, de trabajo. Entonces miren que también no solamente es por los conquistadores que tuvieron lugar en esta tierra, sino que también esa herencia la tenemos de nuestras comunidades indígenas. Y también su actitud de armonía y sana convivencia. Entonces imagínense, trabajadores y también con actitudes que promovían siempre la sana convivencia. Miren esa gran herencia, ese gran legado que tenemos nosotros de esa cultura justo aquí en Antioquia. Entonces, ¿cuál es la idea, chicos y chicas? Que recuperemos ese legado y que miremos qué nos sirve de ese legado para nuestra cotidianidad. Ponemos a prueba entonces este legado. Vamos a hacer entonces un ejercicio que se llama el ejercicio del puño. Yo voy a llamar a la profe Aleja en este momento para que nos ayude a comprender un poco en qué consiste este ejercicio. Hola Ale, Hola, ¿cómo estás? muy bien. Sí, Ale, vamos a mantener como la distancia, pero entonces me vas a ayudar con este ejercicio. Está bien. Resulta que te indican aquí hoy en Teleantioquia que tu objetivo es
que yo, teniendo este puño cerrado, que tu objetivo es que yo lo abra. Tú tienes que hacer lo que sea, disponer de todos los recursos para que yo abra este puño. ¿Listo? Entonces, ¿qué les vamos a mostrar a los niños y a las niñas que están en casa hoy? Que tú vas a utilizar 2 estrategias. Podrían ser muchas, pero por cuestión también de tiempo, hoy vamos a utilizar solo 2. Solo 2. ¿Listo, Ale? Vamos con la primera. Vamos con la primera. Bueno, de lejitos, pero voy a usar una mano. Sí. Ahorita La primera nos echamos el alcohol. es esta. Hay 2 manitos, necesito 2. Ay. Ale, más fuerza, yo creo, porque... Más fuerza. Ay, es ¿Será? que no me quiere entrar la mano, no quieres abrirla. Está muy fuerte esa mano, Muy no me da. fuerte esa mano. No me da. Bueno, Ale, y segunda estrategia, niños y niñas, observen en casa. Bueno, Ana, yo te invito a que abras la mano. Mira, esa mano así está como muy tensa, los dedos se te están poniendo moraditos y pues para recibir las cosas que van a llegar debes tener la mano abierta. No quieres recibir nada. Te invito a que la abras y podrías recibir muchas cosas muy bonitas. Así. Ay, perfecto, muy Ay, bien. muchas gracias. A ver, en casa, niños y niñas. Muchas gracias, profe Aleja. Bueno, chao. Ustedes en casa, ¿qué observaron con este ejercicio? A ver, hubo 2 formas que la profe Aleja utilizó. La primera fue precisamente la fuerza, intentar hacerme rendir, intentando abrirme la mano. Ni siquiera me habló, sino pues no me dijo por qué no abres la mano, no me preguntó, sino que de inmediato intentó que yo cediera por medio de la fuerza. Mientras que con la segunda estrategia, simplemente, nada, ese puño así no, abrilo, es también un signo de recibir, de abrirse a diferentes posibilidades. Entonces miren que parte de ese legado y esa herencia cultural está en que nosotros podamos disponernos a utilizar cada vez estrategias que dañen menos al otro, que respeten más la vida del otro para poder acordar o para poder decidir lo que necesitemos nosotros en nuestra convivencia. Entonces ese fue el ejercicio que precisamente nos puso a prueba para poder, digamos, analizar el legado cultural que tenemos de los tamíes. Ahí los dejo reflexionando, los dejo pensando en eso que hemos conversado en el día de hoy, en ese legado que queremos rescatar de la cultura tamí. Y ahorita, después del recreo, vamos a analizar unas situaciones, problema que tenemos hoy para conversar y para dialogar con nuestras llamadas. Un abrazo, ya nos vemos después del recreo.